En este video vamos a aprender a confeccionar y a comprender los gráficos de tallo y hojas y de caja y bigotes. Para aprender a construir el gráfico de tallo y hojas y para entender la información lo vamos a hacer a partir de dos ejemplos. En el primer ejemplo, la variable en estudio es la cantidad de caramelos consumidos por una persona en cierto tiempo. Y los datos aparecen aquí abajo, ya están ordenados. El gráfico de tallo y hojas lo que me pide es que yo mire los datos y trate de ver cuál es la agrupación más conveniente, ¿sí? ¿A qué me refiero? Fíjense, los tres primeros números solo tienen unidades. El que les sigue ya tiene una decena, es una decena y 5 unidades. Los otros cuatro tienen 2 decenas seguido de unidades. Los otros 3 tienen 4 decenas seguidos de unidades. Entonces a mí lo que me conviene es separarlo en decenas. Los que no llegaron a cumplir la decena, una decena, 2 y 4 decenas. ¿Cómo se grafica? El gráfico es una tabla con un segmento vertical que va a separar en la izquierda, en este caso, las decenas y a la derecha las unidades. Entonces yo eso lo tengo que informar para quien lea mi gráfico. Entonces voy a decir que la clave en este caso es 1/0 igual 10. ¿Qué significa? Que si yo veo un número, por ejemplo el 1, seguido de un 0, eso es 10. Me está indicando que el primer número, el de la izquierda, señala las decenas y el que le sigue a la derecha señala las unidades. Entonces yo tengo números con 0 decena, 1, 2, 3 y 4. Ahora, voy a ubicar estos números, estos tres. Estos tienen 0 decena cada uno y tienen 2 unidades, 2 unidades, 3 unidades. En realidad el gráfico de tallo y hoja lo que hace no es simplificar la escritura, simplemente los distribuye de un modo distinto, porque van a ver que aparecen todos los datos acá, ¿sí? Si yo tuviese 1000 datos, mi tabla tendría los 1000 datos, solo que escribo de un modo distinto. En lugar de escribir 15, voy a escribir el 5, porque el 1 ya lo tengo. Ustedes van a decir, bueno, pero ahí no simplificamos nada. Es verdad. Ahora, en los que tienen 2 decenas, van a ver que ya el 2 está escrito, entonces yo no lo voy a escribir, voy a poner 0, 1, 3, 5. 0, 1, 3, 5. Ahora, con 3 decenas no hay. Como no hay, yo no tengo que poner 0, porque si no leería 30, igual que acá leo 20. Lo dejo en blanco. ¿Podría no haber escrito esta fila? Podría no haberla escrito. Pero está bueno que sepamos cómo proceder porque no sabemos, una cosa es cuando yo construyo mi gráfico y otra cosa es cuando tengo que leer el gráfico que hizo otro. Entonces, si a mí me aparece un número de los de la clave, por ejemplo acá 3 decenas, y no tiene nada atrás, no es que sea 30, es que no hay con decenas. Y después la que tienen 4 decenas, que son 4, tienen 4 unidades, 7 y 8. 4, 7 y 8. Ahora, yo antes dije que esta separación la hacemos según la conveniencia nuestra. Fíjense en el otro ejemplo, que acá estamos graficando, los datos representan precios de venta de un electrodoméstico. Acá si yo empiezo a hacer en decenas, la tabla es muy larga porque acá tengo unidades de 1000. Entonces la clave que voy a usar va a ser unidades de 1000. Va a decir, cada vez que yo vea un número seguido de otro, voy a entender unidades de 1000 y centenas. Fíjense que la clave también puedo cambiar la manera de escribir. No tengo que escribir 1/0, ¿sí? Yo puedo escribir, como en este caso, que lo hice distinto, 2/1.
Mientras que yo dé el significado de esa clave, está todo bien. Entonces, armo mi tabla, en este caso solo 2 filas, porque tengo las que tienen 2 unidades de 1000 y 3 unidades de 1000, y pongo 2 y 3, y ahora pongo las centenas. Este tiene 8 centenas, no tiene 800, tiene 8 centenas, estos tienen 9 centenas, estos tienen 1, 2 y 3. Entonces, 8, 8, 9, 9, 9 por cada uno de estos números. Y por los 3 restantes va a ser 1, 2, 3. Como ven, los datos, que es lo que yo les decía, yo tengo en este ejemplo, originalmente, tengo 8 datos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Acá sigo teniendo lo mismo. Lo que pasa que, por ejemplo, para escribir 2800, me ahorré de escribir estos dos ceros. Entonces puse 2800. ¿Dónde está el secreto, digamos, para poder leerlo? Comprender la clave y escribir una buena clave. ¿Dónde pueden cometer el error? En un caso como este, que yo no tengo para escribir nada y ponga un 0. Para el de caja y bigotes vamos a usar este ejemplo que me dice la cantidad de figuritas que tiene cada nene de un grupo. Yo podría hacer el de tallo y hojas, pero no, aunque yo esté ganando simplicidad en la escritura, el gráfico en sí no me da mucha información. Entonces me conviene hacer el de caja y bigotes. Para eso, lo que tengo que construir o tener a mano es una tabla de frecuencias simples y acumuladas. Yo a partir de ahora voy a dejar de trabajar con los datos sueltos, voy a trabajar con mi tabla, ¿sí? Recordemos que la frecuencia simple es la cantidad de veces que ocurre un suceso y la frecuencia acumulada es la cantidad de veces que ocurren sucesos hasta cierto valor de la variable. Por ejemplo, hasta 50 hay 11 chicos. Esto se entiende que 11 chicos tienen hasta 50 figuritas. ¿Cómo la obteníamos? Sumando la frecuencia, la primera frecuencia, a la frecuencia simple del siguiente valor de la variable. 4 más 2, 6, 6 más 1, 7, 7 más 2, 9 y así hasta el final. Obviamente que la última tiene que coincidir con n. Si no coinciden, hice algún error de cuenta en alguna de las dos sumas. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener que encontrar para poder construir? Algunos datos simples. Mínimo, que es el mínimo valor que alcanza la variable, y el máximo, y el rango, que es la diferencia entre ellos dos, ¿sí? Entonces, mínimo, máximo, rango. Después de eso, tengo que buscar los cuartiles. Los cuartiles, nosotros aprendimos que la mediana es el valor que ocupa el lugar central y que la característica que tiene por esa razón es que el 50% de los datos es inferior y el 50% es superior a ella, a la mediana. Los cuartiles, como el nombre lo sugiere, en lugar de dividir en 50%, divide en 25%, es decir, que lo que yo estoy buscando son los límites de los cuartos, ¿sí? Hay algunos que hacen, bueno, 20 dividido 4, 5, entonces el valor que ocupa el lugar 5. 20 dividido 2 sería los dos cuartiles, 20 por 3 cuartos y sería donde está el tercer cuartil. Los que prefieren usar una fórmula para ser más exactos, lo que hacen es buscar el lugar que ocupa haciendo casi la misma cuenta, n más 1 dividido 4. Y me da el lugar. Ahora, si esto es el lugar del primer cuarto, el segundo cuarto va a ser multiplicado por 2 y el tercer cuarto va a ser multiplicado por 3, ¿sí? Tengo la cantidad de datos que original más 1, dividido 4 me da un cuarto.
Si a un cuarto lo multiplico por 2, me da 2 cuartos, y si a un cuarto lo multiplico por 3, me da 3 cuartos. Pero estos son los lugares. Entonces yo ahora tengo que buscar dónde está el lugar 525. Fíjense, acá hay 4. Entonces el 525 está acá. Con lo cual, el primer cuartil es 20. El segundo cuartil es 50, que coincide con la mediana, y el tercer cuartil es 70. Una vez que tengo los cuartiles, me conviene después para el análisis calcular el rango intercuartil. Ojo que antes calculamos solamente el rango es el rango de todos los datos, y el intercuartil es el rango entre el tercer y primer cuartil. Yo tengo que hacer tercer cuartil menos primer cuartil. Esto representa la amplitud del 50% central. Ahora con el gráfico lo vamos a ver. Y después me interesa saber, antes de graficar, si hay valores atípicos. Los valores atípicos son valores que se alejan mucho de los que aparecen, los datos que yo levanté, del grueso de esos datos. Por ejemplo, si yo tengo que el más chico es 10 y el más grande es 90, si alguien sale, un solo de los chicos de este problema y me dice tengo 300 figuritas, y no es lo típico, no es lo común. Lo común es que sea un dato entre 1 y 90, ¿sí? Ahora, yo recién dije los que se alejan mucho, pero ese mucho lo tengo que medir de algún modo. Entonces, hay consenso en que los valores atípicos están más abajo del cuartil 1. ¿Y cuánto es más abajo? 3 medios del rango intercuartil. Es decir, yo tomo mi rango intercuartil fue 50, ¿sí? 3 medios o una vez y medio, el rango intercuartil, ese número, esa cantidad, se la resto a 70, al primer cuartil, y me da menos 5. Esto significa que cualquier valor por abajo de menos 5 es un valor atípico. Obviamente que en este ejemplo no voy a tener, porque nadie puede tener menos 5 figuritas, ¿sí? Pero sí puede salir un valor atípico superior. Entonces lo que tengo que hacer es una vez y media el rango intercuartil, pero sumado al tercer cuartil. Ahí. Es decir, que quien tenga más de 145 figuritas representa un valor atípico. Y ahora lo tenemos que graficar. Entonces, yo hice este esquema primero para que se den cuenta de dónde sale después cada barra. Yo agarré una regla con la escala que a mí me quede cómoda, ¿sí? Y ahí marco. Fíjense, mi escala va de 10 en 10. ¿Por qué? Porque yo todos los valores tengo 10, 20, 50, 70 y 90, es fácil marcar acá. Entonces los marco, ¿sí? Conservando la escala. Dicho caseramente, si cada cuadradito representa 10, bueno, acá está el 10 y en el otro cuadradito va a estar el 20, no hay mucho secreto. Entonces marco mínimo y máximo, mínimo y máximo. Y marco los cuartiles. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Recuerden que el segundo cuartil es la mediana, ¿sí? Acá no parece que fuesen cuartos. De hecho, gráficamente no son cuartos. Pero en cada parte está una cuarta parte de la cantidad total de datos, ¿sí? Si acá tengo 20 datos, una cuarta parte está acá, una cuarta parte está acá, o sea, 5 datos están acá, 5 datos están acá, 5 acá y 5 acá. Y después lo que tengo que hacer es construir un rectángulo. Y ese es mi gráfico de caja y bigotes, no tiene ningún secreto. Ahora, ¿por qué yo digo que es más informativo que el de tallo y hoja? Primero porque una vez que lo hice tengo todos estos datos que yo hallé, ¿sí? Que también podría haberlo hecho en el de tallo y hoja, pero lo gráfico a mí me indica algo. Fíjense, acá tengo 5 valores. De vuelta, ¿por qué 5? Porque originalmente yo tenía 20. Entonces, el primer 25% hay 5 valores.
De hecho, el lugar es el 525. Aquí hay 5 valores. Y en esta parte, fíjense que es mucho más larga, está los otros 5 valores. Acá se vuelve a achicar, pero no tanto como esta, ¿sí? Y miren qué hubiese ocurrido si yo hacía un gráfico de barras. Acá separé también por 25. Hice lo mismo que acá. Fíjense, la mayor frecuencia está en el primer cuartil. Es como si yo hablase de densidad. Acá hay la misma cantidad que en esta parte. Sin embargo, tienen menos distancia. Entonces hay más densidad de datos acá, en este espacio. Más densidad, no densidad de datos, más densidad aquí. Entonces la frecuencia es mayor. ¿Sí? Fíjense que en el espacio más largo, las frecuencias se emparejaron bastante, salvo este de acá, se emparejaron. ¿Sí? Después vuelve a haber un salto y ese salto, fíjense, los últimos 2 espacios son del mismo rango y los saltos se conservan sacando este chiquitito. Entonces a mí me da más información. Vamos a hacer otro. En este me dan algo similar. Tengo 146 datos ahora, no importa la variable que estemos estudiando, tengo 146 datos, ya los anoté. Entonces, compruebo la frecuencia acumulada, que coincida la última con n, y empiezo a calcular lo mismo que antes. Mínimo, máximo, rango, acuérdense que rango es el máximo menos el mínimo, los lugares que ocupan los cuartiles, ¿sí? Yo acá abrevié, el lugar es el 36,5, el primer cuartil es 11, segundo cuartil es 12, tercer cuartil es 13, rango intercuartil 2. Y me voy a fijar si hay valores atípicos. Como ahora yo tengo que el primer cuartil es 11, tengo que hacer 11 menos 3 medios del rango y me da 8. Y si hay un valor atípico superior es el tercer cuartil más 3 medios del rango. ¿Qué significa? Que un valor que esté por abajo de 8 o por arriba de 14 es un valor atípico. Y lo graficamos. Ahora fíjense, yo dije que un valor atípico estaba por abajo de 8 o por arriba de 14. En mi tabla tengo el 20. Entonces, este dato es un valor atípico. Como es atípico, yo lo voy a marcar, pero lo marco afuera. Sigue siendo el máximo, porque lo es, pero está afuera. Y marco, fíjense, marco los límites de los bigotes considerando como si fuese un máximo el valor anterior a 20. Vamos de vuelta. Si yo no tuviese acá el 20, ¿sí? El 14 estaría representando el máximo. Como tengo un valor atípico, no lo puedo borrar y ya. Lo marco. Pero voy a dejar señalado el final del bigote como si el máximo fuese 14. Ahora vamos a ver por qué. Marqué mínimo, máximo, los cuartiles y el segundo cuartil que es la mediana. ¿Por qué pongo el máximo pero corto el bigote acá? Porque en realidad a mí lo que me interesa es no la información que yo volqué, sino lo que esto a mí me da. Y lo que me da es también en función del largo de los bigotes. Entonces, si yo grafico hasta acá, mi bigote tan largo me va a decir, mira, en el último cuartil la densidad es muy baja, cuando en realidad no es así. La densidad, fíjense que el último cuartil va de 13 a 14 y yo de 13 a 14 tengo 5 datos. Si yo pusiese en este pedacito, si yo hiciese el bigote hasta allá,
diría que en una distancia que es 5 veces la del bigote, tengo un dato más nada más, tengo 6, estoy engañándome con las densidades. Entonces, si tengo un valor atípico, lo escribo, lo pongo como máximo, porque lo es, o como mínimo si lo tuviese, pero marco el límite del bigote en el valor máximo anterior.